Hoy vamos a contar una historia que seguramente ya sepas o hayas escuchado, ya que se ha hablado mucho de ella e incluso se hizo una película. Pero aquí vamos a desentrañar todos los detalles que pasaron para hacer de esta historia un milagro. Así que si lo que quieres es contárselo a todo el mundo, quédate que comenzamos a dibujar. En el año 1972, el equipo de rugby amateur All Christians Club de Montevideo, en Uruguay, tenía un partido en Santiago de Chile contra el All Boys Club. Para ello se alquiló un avión Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya. A bordo subieron 40 pasajeros y 5 tripulantes, incluyendo al experimentado piloto, el coronel Julio César Ferradas, que contaba con más de 5.000 horas de vuelo. El avión despegó el 12 de octubre, pero una tormenta en los Andes los detuvo en Mendoza. Aunque había una ruta directa de Mendoza a Santiago, las altas montañas requerían volar cerca del límite del avión, así que en lugar de arriesgarse, eligieron una ruta más larga en forma de U. El 13 de octubre el clima seguía siendo un desafío. A pesar de ello, despegaron a las 14:18 de la tarde, volando hacia el sur. Comunicaron su posición al aeropuerto de Malargüe, situada a los pies de los Andes, indicando que cruzarían el paso del Planchón a 2.515 metros de altura. Una vez en Chile, la ruta planeada era girar al norte hacia Santiago. Pero, como sabéis, ese vuelo nunca llegó a su destino. Lo que siguió fue una de las historias de supervivencia más impactantes del siglo XX. El piloto Ferradas no era ajeno a los Andes, ya había cruzado esta majestuosa cordillera 29 veces, pero este viaje sería diferente. A bordo del FAO 571, un avión con casi 800 horas de vuelo y apodado Trineo de Plomo por su supuesta falta de potencia, Ferradas estaba entrenando al copiloto Lagurara. Mientras surcaban el cielo a 5.500 metros de altura, un manto de nubes les impedía ver. Aunque confiaban en la navegación por radio, un error de cálculo los llevó a creer que estaban más cerca de Curicó de lo que realmente estaban. Apenas 3 minutos después de anunciar su paso por la ciudad, pidieron permiso para descender. El controlador, sin saber que aún estaban sobre los Andes, les dio luz verde. Las turbulencias sacudieron el avión. Los pasajeros, entre bromas y risas, pronto se dieron cuenta del peligro cuando vieron la montaña acercándose. En un intento desesperado, Ferradas intentó ganar altitud, pero el avión chocó contra la montaña, perdiendo primero su ala derecha y luego la izquierda. El fuselaje se deslizó como un tobogán a 350 km/h, culminando en un impacto devastador contra un banco de nieve. El lugar del accidente fue en un glaciar sin nombre, más tarde sería bautizado como Glaciar de las Lágrimas, situado entre el Cerro Sosneado y el volcán Tinguiririca. Aunque el lugar del accidente fue en territorio argentino, la frontera chilena estaba muy próxima. De los 45 a bordo, 7 personas murieron al instante en la sección de la cola al romperse esta. Otros 4 murieron por el impacto del fuselaje al chocar contra el banco de nieve. Entre los fallecidos destacan figuras como el teniente Ramón Martínez y el doctor Francisco Nicola, médico del equipo de rugby. El impacto fue tan brutal que el piloto Ferradas murió al ser aplastado por el panel de instrumentos. De los 33 supervivientes, muchos estaban gravemente heridos. Las posibilidades de sobrevivir a un accidente aéreo son del 95,7%, pero en condiciones extremas las cifras cambian. Roberto Canessa y Gustavo Cervino, estudiantes de medicina, emergieron como héroes, evaluando y tratando heridas. Nando Parrado, con una fractura de cráneo, estuvo en coma 3 días, mientras que Enrique Platero, a pesar de tener un trozo de metal en su abdomen, ayudó a otros. La tragedia demostró la resistencia humana en circunstancias extremas. En solo 60 minutos, el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo del Chile, o SARS chileno, fue alertado. Esa tarde 4 aviones peinaron el área, pero la oscuridad los detuvo. A las 6 de la tarde, Uruguay se enteró del misterioso vuelo desaparecido. Las señales de radio llevaban a pensar que el avión había caído en un rincón remoto de los Andes. Al día siguiente, 11 aviones de 3 países surcaron el cielo buscando señales. Los supervivientes, con ingenio, intentaron marcar un SOS con lápiz labial, pero fue en vano, al darse cuenta de que no contaban con suficiente. Aunque vieron aviones, ninguno los vio. Tras 142 horas de búsqueda, se abandonó la misión. Con un transistor que encontraron, los supervivientes escucharon la devastadora noticia, pero en medio de la desesperación, un rayo de esperanza surgió de Nikolic. Vamos a salir de aquí por nuestra cuenta. En ese momento, la lucha por sobrevivir se volvió aún más personal.
Días más tarde y después de más fallecidos, los 27 supervivientes, enfrentando un escenario de supervivencia extremo, transformaron los restos del avión en un refugio de apenas 2,5 por 3 metros. Para combatir el frío mortal de hasta menos 30 grados, sellaron el fuselaje con equipaje, nieve y asientos. Fito Strauch, con un gran ingenio, creó un sistema para derretir nieve y obtener agua, y diseñó gafas improvisadas con parasoles y correas para protegerse de la ceguera por el reflejo de la nieve. Las fundas de lana de los asientos se convirtieron en mantas y los cojines en raquetas improvisadas. Marcelo Pérez del Castillo, por su parte, emergió como líder natural del grupo. Tras 3 días, Nando Parrado despertó de un coma enfrentándose a la pérdida de su hermana. A pesar de ser oriundos de zonas costeras y sin experiencia en montaña, estos supervivientes lucharon contra todas las adversidades, sin suministros ni experiencia previa en altitudes extremas. Con falta de alimentos, los supervivientes se enfrentaron a una situación desesperada. Su comida consistía en 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, 3 tarros de mermelada, almendras, dátiles, caramelos, ciruelas secas y vino. En pocos días, este suministro se agotó. Intentaron consumir partes del avión, pero solo empeoraron su salud. La desesperación creció cuando se enteraron de que las búsquedas habían sido canceladas. Ante la inminente amenaza del hambre, tomaron una decisión para muchos impensable: consumir la carne de sus compañeros fallecidos para sobrevivir. Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes, relató la angustia moral que enfrentaron al tomar esta decisión. A pesar de la gravedad de la situación, la decisión no fue unánime. Algunos se negaron, mientras que otros, como Javier Mézol y su esposa Liliana, tardaron en aceptar este recurso tan extremo, comparándolo con un acto religioso. Teóricamente, el cuerpo humano puede sobrevivir hasta 8 semanas sin comida, dependiendo de factores como la hidratación y el peso corporal, pero en condiciones extremas como las de los Andes, este tiempo se reduce drásticamente. Nando Parrado escribió sobre la desesperación que sentían, buscando cualquier fuente de alimento en el fuselaje del avión. A pesar de la tragedia, este grupo demostró una increíble voluntad de vivir y la capacidad del ser humano para adaptarse y sobrevivir en las circunstancias más extremas. 2 semanas más tarde, el 29 de octubre, cerca de medianoche, una avalancha impactó en el avión donde dormían los supervivientes del accidente. 8 vidas se perdieron, incluyendo a Marcelo Pérez, el líder del grupo, y Liliana Mézol, quien cuidaba de todos como una madre. El fuselaje quedó sepultado, dejando apenas 1 metro de espacio libre en su interior. Aunque creían estar cerca de la civilización, en realidad estaban a 89 kilómetros de ella, en el corazón de los Andes. Las expediciones eran casi suicidas debido al mal de altura, la deshidratación y el frío extremo. Pero eso lo veremos en otro momento. ¿Cómo acabará la historia de estos supervivientes? Aquí acaba el primer vídeo. Esta es la primera parte de 2 en total. No te olvides suscribirte y no perderte la segunda parte para ver la conclusión de esta increíble historia.